La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les da la más cordial de las bienvenidas. Le recordamos al público asistente apagar o mantener en vibración celulares o cualquier dispositivo que pueda distraer al público e interrumpir a los ponentes. Les pedimos de la manera más atenta no consumir ningún tipo de alimento, gomas de mascar y bebidas dentro del auditorio. De antemano agradecemos su colaboración. Que disfruten esta actividad. Buenas tardes, me da muchísimo gusto estar con ustedes en esta tarde. Mi nombre es César Ramos, soy editor de Aguilar en Penguin Random House y tuve el gusto de trabajar al lado de Jorge Zarza en este libro maravilloso. Y podrían ustedes decir, ay, seguramente a todos los libros les dice que son maravillosos. No todos los libros son maravillosos, hay libros que te cuestan trabajo, hay libros que te cuestan menos trabajo, pero este libro de Jorge Zarza, En el lugar de los hechos, es un libro que fluyó desde el inicio, es un libro que atrapó desde el inicio y es un libro que me complace mucho presentar a ustedes porque hay una presencia inolvidable detrás de cada reportaje. Todos conocen al buen amigo Jorge Zarza, todos lo ubican por la televisión, los medios de comunicación, pero detrás de Jorge Zarza hay un ser humano que se conmueve, que sufre, que se enoja, que llora, un ser humano de gran calidad. Y esto queda demostrado en este libro y nos acompañan para platicarlo dos grandes personalidades de los medios de comunicación, dos periodistas de TV Azteca y sobre todo también dos personas muy sensibles que conocen el oficio y que pueden entender cabalmente el esfuerzo que Jorge Zarza realizó para transmitir con tanta emoción y con tanta pasión estas noticias, estos reportajes. Está con nosotros para comentarlo la querida periodista Linet Puente y el no menos querido periodista Juan Manuel Jiménez, quienes, como les digo, van a hablar de la experiencia de lectores y van a dar también sus comentarios respecto al trabajo de Jorge Zarza. Voy a dejarle el micrófono a Linet y les pido a ustedes disfruten esta presentación. Muchas gracias. Bravo. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, por acompañar a Jorge Zarza, sobre todo en este día tan importante, en un lugar con tanta historia y en el que se han presentado tantos libros de personalidades tan importantes y me queda claro que Jorge Zarza tenía que estar este día en esta presentación. Y bueno, ¿qué les puedo decir de Jorge Zarza antes de darle lectura a algo que subrayé particularmente, que me gustó mucho de este libro? Llevo trabajando 19 años junto a Jorge Zarza. Tengo que contarles que la primera oportunidad que me dieron en la televisión fue este señor que está al lado de mí, Jorge Zarza, me acuerdo perfecto. Fue fortuito, mi compañero Esteban Macías faltó a trabajar y el señor dijo, pues que suba Linet, y así como estaba vestida yo, me senté a hablar y dijo, quiero que a partir de este momento tú seas la persona que esté en ese lugar cuando Esteban no se pueda, y a partir de ahí creo que el resto es historia. No sé si conozcan un poco mi trayectoria, pero bueno, llevo 19 años trabajando en Fuerza Informativa Azteca, también formando parte de Ventaneando desde hace varios años, de la cobertura del Oscar y demás. Todo esto para contarles que el señor Jorge Zarza lleva 19 años formando parte de mi vida. Me ha tocado conocer a sus hijos desde el nacimiento de su hija más joven, la más grande, hasta el más chiquito. Tengo una amistad con su esposa, así es que si alguien conoce el corazón de Jorge Zarza, soy yo. Y creo que eso es parte de lo que se ve reflejado en este libro, que se llama En el lugar de los hechos. 25 años de trabajo periodístico, que si bien narra ciertos capítulos de su vida periodística y de esta parte que le ha tocado cubrir, porque nos toca cubrir, hacer coberturas fuertes de momentos difíciles, creo que la manera en la que lo narra y lo platica lo hace más cercano al público, y creo que es parte del éxito que ha tenido Jorge Zarza en la televisión, que es esta persona cercana que te acerca literalmente a las noticias. Jorge Zarza no es escritor, es la primera vez que se acerca a la literatura de esta manera y me gusta cómo lo hace. Les voy a leer algo que subrayé particularmente de un capítulo
que se llama Un temblor en la Doctores, reportero siempre, que tiene mucho que ver, y Juanma seguramente estará de acuerdo conmigo, me voy a saltar a las partes que subrayé, que tiene que ver con cómo somos reporteros, no importa en qué lugar estés, ni lo que estés haciendo, ni lo que tengas que sacrificar, porque el ser reportero, el estar al pendiente de la noticia siempre te hará pues que muchas veces te pierdas de muchas cosas. Y dice, me salté un poco la parte principal en donde él habla que él vivía en la colonia Doctores, tenía a su hija chiquita, Maitecita, y de repente sucede un terremoto. ¿Qué año era, Jorge? Eso sí, ¿qué habrá sido? 90 y tantos. Los 2000, o sea, claro, pero si ustedes recuerdan, el epicentro fue en Colima, pero si ustedes recuerdan, la colonia Doctores sufrió muchísimo cuando el terremoto del 85, fue una colonia muy afectada por el terremoto del 85. Entonces Jorge narra, dice, acá en la Doctores el temblor había pasado, pero el edificio no dejaba de moverse. Corrí por mi celular que estaba conectado a la corriente para recargar la batería, pero no tenía señal. Cogí el pesado auricular del teléfono ochentero que aún conservaba y jalé el cable hasta la ventana mientras marcaba directamente a la cabina del Estudio 1 de Noticias. Para ese momento, Fuerza Informativa Azteca había interrumpido la transmisión para dar un primer reporte con la poca información que en ese instante estaba en desarrollo. Tenemos en la línea 2 a Zarza desde la Doctores, le indicaba la productora Betty Amezcua a Javier Alatorre a través del chícharo. El chícharo es este intercomunicador que tenemos los conductores para que entiendan, en donde nos están dando instrucciones. A través del chícharo en el momento en el que informaba que el epicentro se localizaba frente a las costas de Cuyutlán, Colima. Sin caer en cuenta de lo que ocurría, mi señora prendió la televisión, siempre sintonizada en TV Azteca, y lo primero que vio en la pantalla fue a Javier Alatorre con un recuadro en el que aparecía mi fotografía, debajo de ella estaba escrito Jorge Zarza en vivo. Se asomó a la sala y en efecto comprobó que estaba transmitiendo en ese momento desde la ventana. Aún recuerdo su cara de sorpresa, incluso de reclamo, por priorizar mi condición laboral por encima de la familiar. Estaba temblando y el señor estaba conduciendo, estaba dando el reporte de lo que estaba sucediendo. Por mi parte, después de colgar el teléfono, caí en cuenta de que había olvidado mi condición de padre o protector al reaccionar intempestivamente a un impulso reporteril. Confieso que a la fecha lo sigo haciendo. Casi siempre que tiembla, busco comunicarme al canal para entrar al aire. Eso es parte de mi trabajo. De hecho, la anécdota de lo primero que hace el Zarza cuando tiembla es llamar al canal, siempre salta en alguna reunión. Además, mi esposa la cuenta mejor que yo, y no lo dudo porque también es una gran contadora de historias, Maite, hay que decirlo. Quise leerles este fragmento porque habla en gran parte del tipo de narración que pueden encontrar en el libro En el lugar de los hechos, y justo narra el título de En el lugar de los hechos. Como periodistas nos toca correr, nos toca olvidarnos de todo, de no comer, de no dormir, de estar vestidos, de a veces ponerte un zapato de uno y un zapato de otro. No saben cuántas veces me pasó. Claro, en lo mío, en la parte de espectáculos también hay gente que desafortunadamente muere, también suceden cosas fuertes en el mundo del espectáculo y también me ha tocado vivirlo de esa manera. Y ver a Jorge Zarza hacerlo con ese ímpetu y con esa garra periodística, eso sin contar, esa es la parte que él va narrando. Pero cuando él escribe una nota, bueno, es el poeta del periodismo de espectáculos. Son notas que te simbran, que te hacen sentir. Entonces imagínense si eso lo hace con una nota, lo que pueden ver en este libro, lo que pueden leer en este libro es verdaderamente hermoso y te hace imaginarte cada momento y cada cosa que vivió. No les quiero decir toda esta anécdota de lo que sucedió con los mineros en Chile, que justo esa cobertura sí me tocó compartirla con Jorge Zarza de alguna manera. Así es que felicidades, Jorge Zarza, porque lo que has logrado con este libro es verdaderamente hermoso y es inspirador para los que nos dedicamos al periodismo. Gracias. Muchas gracias, Linet. Muchas gracias por tus emotivas palabras, por compartir tu cercanía con Jorge. Y debo decir también, para que compren el libro, que van a encontrar también
una serie de fotografías desde los inicios de Jorge Zarza. Y lo digo también con el mejor de los sentidos y la mejor de las intenciones, porque muchas veces uno ve a los personajes que uno quiere en la televisión y da por hecho que así son, y da por hecho que es reciente, y da por hecho como se vuelven una compañía regular, frecuente, pues da por hecho que siempre han sido exitosos y que no les ha tocado picar piedra. Y en el caso de Jorge Zarza, estas imágenes nos llevan a un Jorge Zarza de hace 20 años, de 25 años de periodismo, donde le tocó picar piedras, donde le tocó buscar la nota y donde se movió por muchísimos escenarios en los cuales incluso pues la vida corría peligro, y escenarios que uno ve ya en las noticias al reportero fresco o al reportero asimilando las cosas, pero hay una emoción detrás, hay una angustia a veces detrás, como en los casos de los reportajes estos de La Tocha, los atentados, o en el caso de los huracanes, por ejemplo, o los mineros que mencionó Linet. Vemos en estas imágenes a ese Jorge Zarza dispuesto, entregado y, reitero, con muchísima pasión para cumplir su trabajo. Y pues Juan Manuel Jiménez nos va a hablar también de su experiencia con Jorge, de su experiencia con el libro, y nos va a abundar más sobre lo que es En el lugar de los hechos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir a esta presentación de un extraordinario personaje de la televisión mexicana, un gran líder, un periodista que tiene mucho que decir, y ustedes lo han escuchado a lo largo de los últimos años en Televisión Nacional y seguramente lo siguen haciendo los fines de semana en su exitoso programa Hecho Sábado. A mí me gustaría detenerme un poquito y antes de desmenuzar un poco lo que escribe Jorge Zarza a lo largo de estas páginas, decirles quién es Jorge Zarza. Es un hombre humilde, trabajador, es un hombre alegre, que eso necesita la televisión y necesita un personaje que da a conocer lo que sucede en México y en el mundo. Yo empecé en el mundo del periodismo hace 15 años, cuando estaba muy chico, en Azteca, Jalisco. Y los ejemplos a seguir, sin duda, eran varios personajes de la televisión nacional, pero a quien admiraba era el señor que está a un costado mío, don Jorge Zarza. Desde las primeras veces que yo abría libros para tratar de ser un poco más culto, para poder llegar a donde se sentaba Jorge Zarza, veía cada una de sus crónicas, como bien narraba Linet Puente, y tocaban fibras muy sensibles del cuerpo, desde una balacera hasta un huracán. Y me di cuenta la importancia de saber narrar la noticia. Pero no únicamente eso, porque cualquiera que tiene un poco de vocabulario podría armarse una crónica. La gran diferencia es la cercanía que tiene Jorge Zarza con la gente. Esa cercanía que hizo de su programa un éxito en la televisión mexicana. Y tuve la gran fortuna de trabajar mucho y de llegar a un puesto en mi vida profesional donde tenía un micrófono enfrente. Y después de muchos años de carrera picando piedra, llegué a tener un espacio donde, por azares del destino, me escuchó Jorge Zarza. Y ya se imaginarán, después de estudiar una carrera en la universidad, leer periódicos, estudiar lo que es la ciencia política, la globalización, que de repente llegue a un espacio informativo donde le esté dando a conocer lo que sucede en México y el planeta a un amplio auditorio, en radio todavía sin las herramientas necesarias para estar frente a una cámara de televisión y recibir un mensaje vía Twitter de este personaje, de un hombre con muchísimos años de trayectoria que me llevaba un sinfín de años en este mundo periodístico, invitándome a desayunar. Y no únicamente eso, felicitándome por mi programa de radio. Y fue un momento que cambió mi vida periodística, porque me di cuenta si un personaje del calibre de Jorge Zarza me felicitaba por mi trabajo, después de todo lo que ha hecho él, que está plasmado justamente en este libro, significa que algo estoy haciendo bien.
Pero no solo eso, no hablaba de lo que significa para un periodista en lo personal, y por lo cual les estoy contando esta anécdota a todos ustedes, es para que se den cuenta quién es este periodista que el día de hoy está presentando en tan emblemático lugar su libro. Insisto, una persona sensible, humilde, pero que quiere apoyar a las nuevas generaciones. Sí. Como lo hizo con Linet, De acuerdo. lo hizo conmigo. Platicaba con mi prometida, que está sentada ahí enfrente, de lo que iba a suceder el día de hoy, y lo que a ella le encantó fue que momentos después en mi carrera periodística tuve la oportunidad ya de que me cediera la estafeta de un espacio informativo suyo. Sí. Me dio su lápiz con el que cotidianamente él se caracteriza en la televisión mexicana y me entregó su programa matutino. Y no cualquiera, porque es un medio muy de egos, donde las personas quieren sobresalir. Y Jorge Zarza tomó la decisión de retirarse de un espacio informativo, pero no únicamente eso, darle la oportunidad a nuevas voces, a nuevas caras, a nuevas generaciones de tomar su lugar. Y créanme que no cualquiera hace eso. Como seguramente ustedes lo viven en su vida profesional, esos celos, esas envidias. Jorge Zarza es un hombre de una sola pieza. Es un hombre que ha caminado las calles, es un hombre que puede estar frente a una cámara y atrás de un micrófono porque sabe lo que realmente sucede en nuestro país. Y esto lo plasma en su libro perfectamente bien, porque luego Linet, Jorge, llama mucho la atención que de repente estamos nosotros en la televisión y decimos, y esta es la información de lo que sucedió en la Doctores, ¿no? Y la gente ve una nota de 2 minutos y dice, wow, estuvo muy rápido, pero para esos 2 minutos, para esos 4 minutos de investigación especial, se gastaron recursos, caminamos kilómetros, nos ensuciamos, nos estuvimos codeando con personas que no necesariamente son las mejores, estuvimos con delincuentes, nuestra vida corrió riesgo, y es lo que plasma en este libro. Porque es muy fácil prender la televisión y digo, si lo hacemos bien, ese tendría que ser nuestro trabajo, ese tendría que ser nuestra labor, que ustedes vean, disfruten 2 minutos, se informan y puedan tomar una decisión al respecto de lo que está sucediendo en su país o en el planeta. Y lo hace perfectamente bien Jorge Zarza. Agarra los elementos necesarios estando en el lugar de los hechos y lo plasma en una nota periodística. Cuando hay un breaking news, cuando hay información de último momento, porque caminó las calles, porque estuvo codeándose con políticos, porque estuvo en el lugar de la noticia, porque sabe qué siente el ciudadano, puede plasmar bien en televisión, en una nota periodística, lo que sucede. No va a leer únicamente lo que alguien más le escribió, porque él lo vivió, él lo sintió y ahora lo plasmó. Entonces, los invito a que lean cada uno de estos capítulos con una sonrisa, con un nerviosismo, porque hay muchos capítulos también que ustedes, insisto, vieron en la televisión esos 2 minutos, pero no tienen idea que a veces, inclusive, le ofrecieron una aeronave que no estaba en las mejores condiciones y se tienen que tomar decisiones difíciles de si tomarla o no para una cobertura, para que ustedes sepan lo que sucede en el país. Y si bien no podemos todo el tiempo en la televisión, porque pues, es tirana y los minutos están contados, decir, y cuesta un montón, decir todo lo que vivimos para llegar a ese punto. Entonces tienen la gran oportunidad de tantas coberturas que ha hecho Jorge Zarza, tener algunos de los recuerdos y de lo que se vivió detrás de cámara. Yo te quiero felicitar en lo personal, Jorge, porque el leer estas palabras, aparte de que
se lee muy rápido y se lee muy bien, lo que significa que está muy bien escrito, pese a que no es escritor, como bien lo dijo Linet. Se lee muy bien, se lee muy rápido y es muy entretenido, porque muchas veces ver la noticia que marcharon unas personas, defendieron al Instituto Nacional Electoral, pero para realmente tener un contexto general se necesita de mucha capacidad. Y es lo que tiene Jorge Zarza y es lo que escribe en este libro, En el lugar de los hechos. 25 años de trabajo periodístico. Muchísimas gracias Jorge, por la invitación. Gracias. Felicidades. Muchas gracias, Juan Manuel. Me resuenan dos cosas que dice: la importancia de narrar la noticia. Y bien, Jorge Zarza, si bien es cierto, no es un escritor profesional en el sentido de un escritor de literatura, yo sí creo que ese es un escritor por la limpieza, la claridad, por la forma que tiene de, incluso con imágenes a veces muy poéticas, muy evocativas, de dar con los sentimientos precisos para transmitir una emoción. Entonces eso, de verdad, es un libro que se disfruta muchísimo. Hubo ocasiones en las que platicaba con Jorge, decía, bueno, porque pasa en todos los ámbitos. Hay libros que cuestan más trabajo que otros, como los dije al principio, pero el de Jorge Zarza fluyó. El de Jorge Zarza se deja leer, nos envuelve, incluso me atrevería a decir, ojo por si hay ahí algún documentalista o alguna compañía como Netflix, es muy cinematográfico, porque es muy visual, ¿sí? O sea, aquí sí vamos a poder ver, literal, con estas palabras, él detrás de las cámaras. Y otra cosa que me resuena de Juan Manuel es esto que habla de la cercanía con la gente, ¿sí? Porque el carácter amable, afable, bonachón de Jorge Zarza, ese temperamento echado para adelante, risueño, logra un clic con la gente y cae bien, aunque la gente no lo conozca. Y yo creo que eso, me atrevería a decir, le ha abierto muchas puertas y se transmite también en las páginas. ¿Cómo logra Jorge Zarza no solo convencer a las personas, sino crear alianzas entre otros periodistas? Pero bueno, yo no soy presentador, no quiero abundar más, quiero que Jorge, es que se pica uno cuando uno recuerda las vivencias que hay en el libro, pero creo que Jorge Zarza es quien mejor nos puede decir qué hay en el lugar de los hechos, qué hay en ese momento en el que la vida cambia totalmente para transmitir la noticia, que hay, por ejemplo, cosas que a mí se me quedan muy guardadas, que de repente 2, 3, 4 de la mañana, no importa, se tiene que despedir de la familia porque está durmiendo, son las 4, le acaban de hablar, y se tiene que ir a buscar la noticia. Jorge, cuéntanos, por favor, tu experiencia, cuéntanos qué viene, cuéntanos qué hay en tu libro. Bueno, seré breve porque me gustaría aprovechar el tiempo para que la gente pudiera hacer alguna pregunta. Solo diré que me costó mucho trabajo, que fueron 9 meses como un parto y luego ya nació, que tenía la intención de escribirlo desde hace mucho tiempo. Cuando uno estudia periodismo, uno quiere escribir. No sabía en lo que me metía. Son palabras mayores. Respeto y admiro a la gente que escribe. Que a mí me decían, bueno, pero tú escribes. Pues sí, escribo una nota de tele, ¿no? De 2 minutos. Si es un reportaje, a lo mejor de 4 o 5. Si es un programa especial, pues de media hora. Pero no escribir más de 200 cuartillas y escribirlas bien, porque si no, no te las publican, ¿no? Entonces, sí, fue muy, muy difícil. Porque uno llega el primer día y escribe, porque está emocionado. Pero al 4.º día uno ya no está emocionado, tienes que escribir y hay que entregar los manuscritos. Entonces fue para mí ponerme los horarios y escribir cuento sobre las rodillas, porque en las rodillas me ponía la computadora. Entonces, en cualquier momento, y si no se te van las ideas. Otra cosa que destaco es que la gente me dice después de que lo ha leído, ¡qué buena memoria! Bueno, sí, pero también tengo mis apuntes. Entonces, yo conservé mis libretas de taquigrafía, que era en lo que escribíamos antes. Ahora todo el mundo usa el iPad y esas cosas, pero en la época análoga, de la cual yo soy representante y embajador vivo, ¿no? Utilizaba mis libretas de taquigrafía que guardé.
Entonces eso me ayudó mucho a recordar datos precisos. Luego, guardé, como alguna vez leí de Pablo Neruda. Tuve la oportunidad de ir a Chile y conocí la casa de Pablo Neruda y hay una sinopsis de la casa. Dice, Pablo Neruda era un cosista, es decir, que coleccionaba cosas. Entonces tenía cosas de todo tipo, corcholatas, monedas, en fin. Yo coleccionaba los periódicos de las coberturas a las que iba. Entonces, por supuesto que tengo el periódico cuando se murió el Papa, o el periódico de la muerte de los mineros, o el periódico de la visita tal o cual. Entonces, siempre tenía mi bonche de periódicos que por poco y alguien agarra para envolver las papayas. Entonces decía, no, esos no los toquen, eso es como mi acervo, ¿no? Nunca me imaginé, porque además pasa el tiempo, ¿no? Y en tu casa te dicen, ya tira esos periódicos. Dije, no, en algún momento me pueden servir. Entonces sí me sirvieron. Por ahí fue un antecedente real de que pues, te ayuda a recordar. Y la otra, pues cosista finalmente. Es que narra usted qué comió el Papa en el avión. Bueno, guardé el menú. Tampoco, no, guardé el menú y cuando digo, pues, ¿qué comimos? Pues comimos eso, ¿no? ¿O qué película vieron? No, pues vimos La Era del Hielo. La vimos porque no servía el audio. Entonces, pues el Papa y todos los que íbamos ahí vimos la película, no pudimos escucharla, ¿no? También los aviones fallan, ¿no? El sonido. Exacto. Es decir, sí fue un trabajo no solamente de memoria, que también es un gran ejercicio, pero como dicen los abuelos, más vale una mala nota que una buena memoria, ¿no? Y ahora sí estoy listo para sus preguntas y mis evasivas. Que diga mi respuesta. Pues aprovechemos que está aquí el autor, sean indiscretos, sean curiosos. Contesto de verdad, todo, de ¿sí? Pati Chapoy, de Alatorre, de lo que ustedes ¿Qué más quieran quieren? preguntarnos. Muy bien. Allá. ¿Cómo es su nombre? Hola, buena tarde, felicitaciones. Un periodista también estudia el reflejo de la sociedad. Mi pregunta va hacia allá, por lo que he escuchado a los panelistas. La literatura y la sociedad van unidas y son en rubros, la geografía, la historia y hasta las matemáticas. Híjole. ¿Sí? Y son hechos, son sucesos. ¿Está usted de acuerdo que no se puede desprender el periodismo de todo ese entorno? Y felicitaciones, gracias. Muchas gracias. Coincido, por supuesto. Las ciencias, y vamos representadas en este salón, ¿no? La química, el dibujo, la lógica, en fin, claro que están inmersos. Y me adelanto por si alguien seguramente tendrá esto en mente, es que la tele ya no se ve, es que es el final de la televisión, es que ya se acabó la televisión y es que ya migramos ahora a las plataformas y al streaming. Sí, está bien, pero no se va a acabar. Bueno, sí se va a acabar. La tele se va a acabar el día que se acabe el mundo. Cuando se acabe el mundo va a salir un reportero y decir, y bueno, esto es todo, se acabó. Pero alguien lo tiene que consignar. Entonces, estas profesiones se acaban cuando se acaba todo. O sea, no se ponen en pausa, ¿no? Y tienen que ver con todo, con la cultura y los espectáculos, con los deportes y la física, con las matemáticas y la química, con la lógica y la filosofía, claro, porque es un mundo diverso y el hombre es un ser en el que le caben todas esas herramientas, características, soportes, estudios. Estoy convencido, ¿no? Y la labor del periodista, sí, efectivamente, es narrar los hechos, pero sobre todo narrar lo que hacen las personas para que sucedan esos hechos. El origen es la persona. Y de pronto se nos olvida, ¿no? Que lo importante es la persona, no el personaje. Y si me apuras, la dignidad de la persona, ¿no? Sea cual sea, premio Nobel o la persona que nos ayude en la limpieza. Es una dignidad. Y merece estar informada y necesita estar informada. En el mismo nivel que lo recibe el secretario de Estado o el premiado galardonado. Y gracias por venir.
Sí, gracias. Mi nombre ¿Cuesta 250 pesos el libro? 249, me están corrigiendo. Mi pregunta va en el sentido de el que escribe la nota, el que hace el reportaje, y vivimos en un mundo lleno a veces de falsedades. ¿Qué opinión le tiene a usted, inmerso en este mundo de la comunicación, todo ese bagaje y ese mundo de noticias falsas que llevan la intención no de construir ni de hacer esto, de ser verídico? Y creo que hablamos de dignidad del autor, de cierta dignidad, pero ¿qué pasa cuando todo ese mundo de noticias lleva otra intención Claro. de hacernos creer? Mire, el término fake news es relativamente nuevo, pero en mi época se le llamaba borregazo. Es decir, era la noticia que alguien soltaba como un borrego y que alguien iba tras ella. Esto siempre ha existido. Ahora es un término más elegante. Ya les cederé la palabra a mis compañeros porque es un gran tema el de las fake news. Yo solamente digo que la responsabilidad de los medios de comunicación, como nos han tachado siempre, los tradicionales, los poderes fácticos, sí, pero yo estoy convencido de que la gente prefiere todavía más un medio tradicional, fáctico, editado, que el Facebook o la red que sea. No le voy a poner ningún nombre, pero a mí todos los días, y con esto cierro el ejemplo, a mí todos los días me llega un tweet, un mensaje por una plataforma o por varias en donde dice, se murió Chabelo. Y unos traen la foto y otros traen el ataúd y otros traen la viuda rezando. O sea, todos los días, y ya se murió Chabelo y es tendencia y Chabelo. ¿Sabes cuándo se va a morir Chabelo? El día que Alatorre diga, esta noche se murió Chabelo. Ahí sí ya se murió, ¿eh? O sea, el peso de los medios editados en este país todavía a mí me parece que es muy importante. Entonces, eso siempre ha existido, ¿no? Imagino que sería buenísimo, riquísimo que platicaran y comentaran, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir yo? Que además de estar obviamente en Fuerza Informativa Azteca y seguir haciendo reportajes con toda la claridad, la certeza y el compromiso de que lo que estoy informando sea verídico y sea certero, obviamente está ahí, pero también estoy en un programa como Ventaneando, en el que, claro, hay muchas de esas fake news y nos toca hablar de la vida de las personas. Y en todo momento nos topamos con que Chabelo se murió a cada rato y hay que salir a informar. ¿Qué he aprendido yo de Jorge Zarza, de Javier Alatorre, de Juanma, de todos mis colegas, de Pati Chapoy y de toda la gente? Es que tenemos que ser comprometidos con nuestro trabajo y que sí puede haber líneas, ¿no?, editoriales, puede haber intereses de muchas personas, pero que siempre exista un compromiso contigo mismo y no te falles a lo que tú crees y en lo que tú piensas y es lo que quieres comunicar. Que siempre vayas detrás de la noticia y hables con todas las partes para que puedas comunicarle a la gente qué es lo que piensa A, B, C, D, ¿no? El político, pero el de la izquierda, el de la derecha, la voz del pueblo, ¿no? Hablemos del medio del espectáculo, la mujer, el hombre, pero etcétera. Yo creo que entre más certero seas y entre más claro seas con lo que estás comunicando, le das oportunidad a la gente de que se haga su propia opinión, que genere su propia opinión, que eso es lo que yo, Linet Puente, trato de hacer. Yo voy a hablar por mí, creo que Jorge habla por él y seguramente Juanma hablará por él. Yo no voy a hablar hoy por un medio, voy a hablar por Linet Puente y creo que todos los periodistas buscamos eso, ser confiables, y se demuestra a través del trabajo, de un trabajo verificado, de un trabajo certero, de mostrarles esas voces. Eso es lo que yo creo que logra vencer a las famosas fake news, ¿no? Que tú sepas que si Linet Puente te está presentando algo es que ella ya lo investigó y ya lo dijo, y ahí te estoy presentando las entrevistas de las personas. Obviamente se tienen que editar porque si no haríamos documentales, pero con la información que tiene que ser. Ese es el compromiso que yo tengo con el periodismo de espectáculos.
Ahora, rápidamente, creo que su pregunta es muy importante y creo que si usted quiere conocer qué fue lo que sucedió en cierta situación, hoy en día la va a poder encontrar en el Internet. Si está a favor o en contra de cierto personaje, va a haber la información necesaria para que usted se sienta atendido por un medio de comunicación. Algunos van a hablar bien de ese personaje, algunos van a hablar mal de ese personaje y algunos van a consignar, que ese es nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo como medio de comunicación? Darle a conocer todas las aristas para que usted tome la mejor decisión y sea usted, el pueblo, el televidente, el radioescucha, quien sepa formarse un criterio propio y platicar del tema. Si hicimos bien nuestro trabajo, usted va a tener las herramientas necesarias para tomar su propia decisión y poder argumentar cierto punto con un tercero para poder hablar al respecto y generar una mesa de análisis y debate, ya sea en la mesa de su casa o en algún espacio público. Si bien ya cada vez hay más fake news, cada vez hay más información que tenemos que verificar una y otra vez, nosotros en lo personal, Linet me encanta que esté aquí porque pese a que está, digamos, en el mundo del entretenimiento, es una periodista que se está también codeando con los famosos, que busca la noticia, que va a las entrevistas, que tiene el pulso de lo que está sucediendo. ¿Y qué les digo de Jorge Zarza? Ustedes lo ven en el estudio, pero seguramente de repente se lo topan por las calles del centro viendo lo que está sucediendo para poder llegar el sábado al estudio a darles a conocer que él lo vivió y que él no se va a dejar llevar por un comunicado, no se va a dejar llevar por lo que dice un tercero. Él lo vivió y el mejor ejemplo de lo que es el fake news y cómo lo atacamos nosotros es justamente este libro, porque les desmenuza los hechos de qué fue lo que sucedió, qué dijeron las autoridades y qué es lo que él presenció en el lugar de los hechos. Y eso es lo que tienen que tomar en cuenta ustedes cuando prenden la televisión, si el periodista únicamente está ahí leyendo o si le puede dar algo distinto a ese espacio informativo, que es vivir la noticia. Yo, César, ¿cómo vamos? ¿Una más? Sí, no, seguimos, tenemos un tiempo, sí. Muchas felicidades. Primeramente, muchas felicidades. Gracias. Yo, de hecho, yo crecí en los 80, 90, yo soy de esa generación y yo lo he visto en la tele. Y una de las preguntas que me gustaría es saber del periodismo del 2023 al periodismo de los 2000, ¿cuáles son las diferencias que considera importantes para la carrera de usted y de las personas que se dedican a este medio? Porque, por ejemplo, ahorita uno prende el YouTube o busca y ahorita mucha gente es periodista sin serlo. Entonces, ¿en qué momento puedes darle credibilidad a una persona que nada más agarra un canal y se pone a hablar, pero sin una investigación, sin algo en fondo? Entonces, yo creo que sí es importante que nos dijera cuáles son las cualidades que considera importantes para un buen periodista. Sí, lo dices bien. El periodismo del 2023 al de los 2000 es el gran nacimiento o el gran fortalecimiento. Ya nacían, ¿no?, las redes sociales. El que la gente pueda tener de manera inmediata en el teléfono una computadora. Pues es la verdad. Sé de teléfonos que hasta tienen para hablar por teléfono, ¿no? Tienen tantas cosas que hasta eso se puede hablar por teléfono a través de un aparato, ¿no? Ya la gente lo que menos hace es hablar por teléfono. Y no estoy en contra. Yo creo que hoy el periodista requiere de las fuentes naturales de quien efectivamente con un teléfono llega más rápido que tú al lugar de los hechos, toma una fotografía, graba un video, hasta ahí. En cuanto lo sube su percepción de lo que vio y escuchó y grabó. Pero eso es solamente una parte de las 5 herramientas que necesita una noticia, que son las fuentes, que sea comprobable, que sea verificable, que exista un dato duro y que sea presencial. Si nada más tienes lo presencial, te faltan las otras. Es parte de la información, pero no es la información completa.
Solo eso, ¿no? Hoy, indispensable para nosotros que alguien llegue primero al lugar de los hechos. Claro que me sirve la foto, por supuesto, ¿no? Hay una evidencia ya que en lo que llegue el camarógrafo y se pone, pues ya la tienes en el video, ¿no? Ojo, es una parte, no es toda la noticia, solamente eso precisar. Una más. Gracias. Bueno, querido Jorge, pues muchas felicidades. Gracias. Creo que hay una congruencia en lo que expresan tus compañeros de la calidez humana con lo que yo recuerdo cuando te veía en la televisión. El día de hoy, al visitar este evento, pues para mí fue una sorpresa. Dije, está esta conferencia anunciada, voy a entrar. Y pues sí, la sorpresa es muy agradable. Te felicito. Yo quisiera preguntarte dos cosas. La primera, ¿en qué momento te llegó ese chispazo de decir es el momento de escribir un libro? Y número dos, ¿cuál es la crónica o la nota de la que más te enorgulleces, la que más te llena de satisfacción en tu trayectoria? Qué difícil pregunta. Las 17 son muy características. Yo quería escribir 25 por los 25 años, pero el editor me dice que con las 17 que eligieron es suficiente y creo que es muy, muy buen material porque las otras eran realmente repetitivas y todo, ¿no? Claro, pues la industria editorial tiene sus caminos, ¿no? Y creo que ha sido una gran selección. Sí hay algunas cosas que me causan curiosidad, por ejemplo, pues nunca mira, lo dice bien Juanma, ¿no? Es un tipo sencillo. Me siguen asombrando las cosas y yo de verdad deseo que nunca se me acabe el asombro. Yo tenía muchos años de trabajar en la tele, había entrevistado, ya me había subido al avión del Papa, o sea, ya había tenido muchas coberturas, pero nunca me había subido al avión presidencial, cuando había, ¿no? No me había subido. Y yo tenía ilusión porque pues, es mi país, ¿no? Y acompañar al presidente. Y un día suena el teléfono y me dice, oye, pues te vas a la Gran Bretaña, el presidente Peña va a hacer una gira en la Gran Bretaña, lo va a recibir la reina y pues Vicente Gálvez, que era el que cubría el área, tiene un programa de campañando y no puede ir, entonces pues te vas a ir tú. Necesitamos una visa para Canadá. Yo decía, ¿qué tiene que ver la Gran Bretaña con Canadá? Pero bueno, resulta que el avión es tan viejo, el viejo pues, ¿no? Este es el de los celos, ¿no? Pero el viejo, pues no llegaba directo. Entonces tenía que llegar México-Canadá, ahí cargaba gasolina y luego de Canadá pues ya se iba a Europa. Por eso, y para entrar a Canadá pues, necesitabas la visa. En fin, cuento eso. Pero el asombro por subirme a un avión con el presidente o a un avión de mi país, pues eso para mí era muy importante. Dije, pues lo voy a escribir. ¿Cómo escribes del avión? Si lo más importante a lo mejor es que fuiste a cenar con la reina Buckingham. Bueno, pues también eso lo voy a escribir, ¿no? O la primera vez que yo me subí a un avión en mi vida, porque yo nací en Cuernavaca. En Cuernavaca no hay aeropuerto, no sé si sepan. Hay uno lejos ahí por Huitzilac, pero pues, creo que es de avioneta, o sea, no hay. Entonces yo tenía 20 años y no me había subido a un avión. La primera vez que me subo a un avión, estaba muy emocionado. ¿Y a dónde vas? Pues, a Europa. La gente dice, ¿vas a Europa? No, voy a subirme a un avión. No podemos perder la capacidad de asombro. No, eso deseo, que me siga emocionando. Algún día poder subirme al Air Force One o poder entrevistar a algún personaje. Pero la misma emoción me da, de verdad, y lo digo de manera legítima, cuando te encuentras a una persona que no es famosa, que no es conocida, y te da un historión que dices, hijo, no necesitas ser presidente ni tener el cargo para la historia que te cuenta y te desgarra. Y que yo celebro mucho que Azteca, que así es como rompe el monopolio, ponga por primera vez a los mexicanos en la tele. Porque antes pues, salían los que podían salir en la tele. Cuando abre TV Azteca, pues, todos entraron a la tele, todos, y hasta los que no entraban. Cuauhtémoc Cárdenas, el subcomandante Marcos, es verdad. O sea, recorres un poquito la historia y dices, sí, el gran cambio lo hizo esta televisora, de la cual yo me siento muy orgulloso. Pues, ¿alguna otra pregunta? Sí, una más. Bueno, ok. Tenemos tiempo. Perfecto.
Dice el editor que tenemos tiempo. Sí, Una más. sí, terminamos, digamos, a las 4 de la tarde y de 4 a 4 y media firmamos a quien haya comprado su libro. Gracias. Esta es una pregunta un poco personal. También antes quiero decirte que pues yo desde niño te veía con mi abuelita, entonces pues sí, ya te llevo siguiendo un rato. Entonces, quería preguntarte en sí, para ti, ¿cuál ha sido la noticia que te ha tocado cubrir que haya sido más impactante y pues que te haya pegado, ¿no? más? Muchas, sin duda. Que me haya estremecido. Estaba yo muy joven, llegué a Televisión Azteca, así se llamaba antes, ¿no? Televisión Azteca. Tendría 23, 24 años y había un conflicto armado en Chiapas. Había gente armada, había un ejército zapatista que se había levantado. Eso no lo habíamos visto en el país. Habíamos visto otras cosas, pero eso no lo habíamos visto en el país, ¿no? Una guerrilla armada con un subcomandante. Y tiempo después, 2 años después, muy calientito el tema, muchas comunidades en Chiapas estaban cercadas por paramilitares, ¿no? que se vestían, ¿no? con uniformes y era tierra de nadie. Y hubo una matanza en un poblado que ni siquiera aparecía en el mapa, Acteal. Entonces te vas a Acteal. Cuento cómo me voy y pues para que no voy a spoilear, si no, no nos van a salir los 249 pesos. Pero cuando llego a Acteal y veo los cuerpos de mujeres y de niños masacrados, o sea, los rafaguearon, pues tú lo ves en una película, nunca lo ves en vivo. Y a lo mejor ahorita a mis 52, pues has calado, ¿no? Y has visto mucho. A los 20 y tantos te da pánico, o sea, sientes que ahorita que volteas y alguien sigue armado. Y efectivamente, volteábamos y la gente estaba armada. Hacíamos los enlaces y atrás de nosotros estaba gente armada. Unos con rifles de palo, como se filtró, otros con rifles de a de veras. Entonces, eso sí fue para mí muy impactante porque era el tema de la muerte. Yo le titulo en uno de los capítulos el olor a la muerte. Ese olor, cuando lo hueles por primera vez, nunca se te olvida. Y me ha pasado. En alguna cobertura ahora digo, aquí hay muerto. Es un olor especial que dices, hijo, hay tragedia, hay algo, ¿no? Hay dolor. Sí, me impactó. Y creo, le voy a dar la palabra a César, mi editor, que escribir Acteal, que fue lo primero que escribí del libro, hizo que se publicara el libro. Sí, es muy impresionante, sobre todo por lo que dijimos al principio, uno ve al periodista famoso en cámaras, recién bañadito, perfumado, orondo, que hay detrás para lograr esa cobertura. O sea, uno cuando lee Acteal, a veces hay que detenerse un poco porque imagina ese sufrimiento y también se percibe el peligro que, pues como los periodistas, que tienen que conseguir la nota y pues se arriesgan su vida, claro. Pues una última pregunta, se nos va el tiempo lamentablemente. Juntamos las preguntas, 1, 2 y 3, ¿les parece? Sí. Y no contesto ninguna. Muchas felicidades. Yo el libro lo tengo desde hace un año, me lo regalaron. Me lo regalaron en mi cumpleaños, hace un año. Me gustó mucho la manera en la que narras, en la que tienes la crónica, con mucho detalle, demasiado detalle, podría decir yo. Recordé, y la pregunta que te tenía yo que hacer es respecto a eso, recordé a grandes maestros de la crónica, grandes maestros de la narración. ¿Quién consideras tú que sean tus maestros de crónica, de narración? Juan Manuel nos decía que uno de sus maestros eras tú, pero tú también, y igual Inet, seguramente uno de los maestros serás tú, pero tú, ¿a quién consideras como maestro que te permitió escribir este libro? Varios. Recuerdo a Fidel Samaniego, por supuesto, un gran columnista de La Universal, en paz descanse. Nunca lo conocí, conozco a su hijo, me hubiera encantado conocerlo. Cómo narraba, cómo escuchaba, decía yo, cómo este hombre tiene las orejas en un salón que estaba a puerta cerrada, ¿no? Y luego después me daba cuenta que era pues, la investigación y él se estructuraba con lo que le habían contado el gran rompecabezas para poder contarlo, ¿no? Pero todos esos detalles a mí me fascina, si puede, ahora que se puede todo en YouTube,
busquen Crónicas de Fidel Samaniego. Qué cosa tan rica, tan bien hecha, ¿no? Te lleva, te hace sentir que estás ahí. Me inspiró mucho y le copié mucho. Ahora, hablando de plagios, ¿no? Uno aprende imitando, ¿no? Y ya después pues tú ya vas haciendo lo tuyo, ¿no? Muchas cosas poéticas, sí, desde siempre. El día que me mandaron a hacer una cobertura a Iztapalapa, a la representación del Cristo de Iztapalapa, entonces manden a Zarza al Cristo de Iztapalapa, y yo traje una crónica, la crónica empezaba: en aquel tiempo en Iztapalapa, como cuando vas a misa y adaptaba ciertas cosas que, bueno, obviamente pues leía a García Márquez y pues que él se detiene mucho, ¿no? Cuando quiere, ¿no? Ya murió, pero en sus libros cuando quiere pues, se desmenuza, ¿no? Y te hace involucrarte y luego te cuenta otra cosa, ¿no? Pero cómo te hipnotiza y te lleva de la mano para que te quedes en eso que él quiere que tú te entretengas. Creo que serían esos dos. Tuve también en la carrera al profesor Barranco Chavarría, hoy embajador en el Vaticano, en México. Muy buen maestro, me reprobó. Entonces, quiere decir que era un tipo muy exigente, muy exigente. Sí. Y estudiar, pues, ¿sirve? Yo creo que sí. Sí hay que estudiar, arrastrar el lápiz, sirve. Estar en un aula, escuchar, sí sirve. Tuve la oportunidad de estar en Chile, en una universidad muy importante, en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tomé una clase de periodismo que iba yo muy puntual en mi clase de periodismo. Vimos al maestro ahí medio, dices, pues, ¿qué te puede enseñar un maestro, no? Y cuando entregué mi primer trabajo me lo devolvió, ni siquiera lo calificó. Mi señor Zarza, yo creo que usted puede dar más. Me cayó la cara de vergüenza, ¿no? O sea, la gente te ubica. Y pues me tardé en hacer y saqué 6, tampoco te creas que me regaló el 10. Era muy, muy exigente. Así es como se aprende, ¿no? A la mala, ¿no? Bueno, venga. Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Es un placer poder ver gente del mundo de la televisión, ahora sí que a unos cuantos metros de distancia. Y bueno, estoy estudiando Ciencias de la Comunicación de la rama del periodismo y, bueno, parte de publicidad. ¿En dónde estudias? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y, bueno, más que una pregunta, quisiera, pues, un consejo de cuál es el elemento, pues, más importante que un joven debe de tomar en cuenta para poder ser un periodista exitoso como lo son. Venga, pues, buenísimo. ustedes. Ahora lo comparto. Y una última, contesto las últimas dos, esta aquí al frente. La primera que llegó a la presentación. ¿Hago la pregunta? Sí, por favor. Licenciado Zarza, antes que nada, quiero que sepa que para mí el día de hoy estar aquí presente, de veras que es un gran placer. Imagínate yo. Porque… en esta mesa. ¿Cómo no? Pero porque, bueno, en mi caso, pues yo soy también licenciada en Ciencias de la Comunicación, actualmente soy docente en la UNAM. Pero bueno, como bien saben, los que estudiamos comunicación y más los que nos tenemos que dedicar a la docencia por gusto, por el placer, pues todo el tiempo tenemos que conocer todos los medios, estar informándonos todo el tiempo en todos los medios. Y yo en especial de Jorge Zarza, yo siempre he tenido un gran sabor de boca en el sentido de que yo tengo muy presente los primeros años de ahora sí que de su carrera periodística, licenciado Zarza. Yo igual también me tocó ver la naciente Televisión Azteca, sí recuerdo de los primeros reporteros que siempre estaban ahí. Yo lo tengo muy presente, su crecimiento hasta la actualidad. Y pues aprovecho esta ocasión para felicitarlo. Muchas gracias. Para externarle mi admiración, mi respeto. De veras que sí sería fantástico poder seguir hablando con usted más tiempo para comentar lo mucho de este libro que hoy nos ofrece. Pero bueno, yo quisiera hacerle una pregunta. Ya ahorita aquí el público ha hecho preguntas que igual con las cuales he coincidido, pero yo creo que también hay una muy importante que tiene que ver precisamente con la censura. No sé a usted cómo le ha tocado vivirla, si la ha vivido.
Actualmente pues sabemos pues, que nuestro país no es el mejor para ejercer el periodismo. Entonces a mí me gustaría saber de usted si le ha ocurrido ahora sí que enfrentar, vivir esto de la censura hacia los periodistas. Ok, voy a tener que contestar sin politizar, pero bueno, primero respondo la de las características. Más que un consejo, creo que 3 características debe tener una persona que se dedique a esto y igual y a otras profesiones, pero las 3 características fundamentales que debe tener un reportero de televisión son 3 y las 3 son de animales, para que no se te olvide. 1, piel de elefante. La piel del reportero tiene que ser muy fuerte, muy dura, muy robusta. Si a ti te duele la crítica, el señalamiento, no la vas a pasar mal, porque aquí no le caemos bien a nadie. Cuando tú dices una cosa, a alguien no le gusta. Sí, al que le beneficia, pues sí, seguramente, pero hay más personas que no le cae bien. El reportero es una persona incómoda. Entonces, si tú tienes piel débil, pues te va a lastimar. Entonces, piel fuerte. Te critican, te dicen, y el elefante pues va en la selva, en el agua, en el desierto, en donde sea, ¿no? Segundo, espalda de burro. En esta profesión se carga mucho. Cargas mucho estrés, cargas muchas presiones, cargas muchos regaños, cargas muchas consignas, cargas hambre porque no te da tiempo de nada, cargas muchas preocupaciones. Y luego, debiera ser, pero los de tele pues cargamos porque a veces nada más te mandan con el camarógrafo. Entonces tú tienes que cargar el tripié, tienes que cargar, o sea, tienes que acomedirte, ¿no? O sea, cargas, tener buena espalda. Y la tercera es estómago de marrano. ¿De marrano? Sí, porque es una generación esta muy delicada. No es que yo eso no lo como. No, aquí tienes que comer de todo. Y no solamente tienes que comer de todo, tienes que comer cuando hay. Porque el reportero come una vez al día. Si bien le va. No, siempre están las carreras. No suspendes tu día porque no, es que hoy es mi cumpleaños. No, aquí no hay cumpleaños, no hay Día de la Madre, no hay Día del Padre, no hay Navidad, no hay Año Nuevo. O sea, no, siempre. Esos días incluso hay más trabajo porque todo el mundo está de guardia y descansando. Entonces el noti dura media hora o una hora, sea tu cumpleaños o Navidad. Yo nunca he visto que Javier diga, mire, pues hoy no hay noticias, vamos a hacer el noti de 20 minutos. No, el noticiero dura una hora, haya o no haya información. De ahí que pues esas 3 características. En cuanto a la panza, el estómago de marrano. Y luego, pues alimentar el corazón. El periodista tiene que leer de todo, aunque no le guste. De todo. El periódico, por supuesto, que ese creo que sí es el periódico. O sea, que el periódico, no el papel este que tiene letras con el que se envuelven las papayas. Ese, pues hay que leerlo. El que sea, ¿no? A mí me dice, ¿cuál periódico nos recomienda? Pues el que sea, ¿no? Sí, tú quieres leer La Jornada, pues lee La Jornada. ¿Quieres leer el Reforma? Pues lee el Reforma. ¿Quieres ver Hechos Domingo? Ve Hechos Domingo. Yo te voy a convencer de que lo veas, pero no te puedo obligar. Lo que sí te puedo obligar es a que estés informado. Donde sea, quieres informarte en Televisa, en Milenio, me da igual, pero no puedes no estar informado. No podemos no estar informados. Donde quieras, donde sea. Pero tenemos que estar informados, eso es fundamental, ¿no? Entonces, estómago de marrano, espalda de burro y piel de elefante. La censura. Todos los medios responden a intereses. Todos. Ningún medio es imparcial. Ni el imparcial es imparcial. No, todos obedecen a intereses. Es natural, ¿no? ¿Cómo responderlo? Pues es muy difícil. Yo creo que lo que dice el INET, pues depende mucho de las personas y que camines en pantanos y en mierda, porque, pues, y no te ensucies y no huelas feo, ¿no? ¿Es complicado? Sí es complicado. ¿Hay manera de hacerlo? Sí hay manera de hacerlo. Cuento una fábula, espero contestarte con esa fábula. Existió un reino en donde había un rey muy poderoso y estaba casado con la reina. Pero la reina estaba coja y la gente se burlaba de la reina. La reina está coja. Y el rey se enojó y mandó a hacer un decreto que aquella persona que se burlara de la reina lo iba a matar. Iba a ir al paredón o a la guillotina o a donde fuera. Pasaron muchos años y los reporteros de la época, los
heraldos, los saltimbanquis, los que anunciaban las noticias, se congregaron y dijeron, necesitamos parar esto, la libertad de expresión, ¿no? Nos están censurando. ¿Cómo le vamos a decir? Y uno de ellos dice, vamos a decirlo, seré yo, y lo vamos a hacer el día de su cumpleaños. Hombre, estás loco, sí, no importa, aunque sea la muerte, pero lo vamos a tener que hacer. Llegó finalmente el día del cumpleaños de la reina, un gran escenario como este, así fantástico. Camina el rey, la gente le aplaude, y luego camina la reina, y la gente empieza, ¡ay, la reina! ¡Pah! Los mataban, ¿no? Así de, no se burlen de la reina. Ya empezó el espectáculo, empezaron los trapecistas, luego los payasos, luego los magos, y luego ya llegan los periodistas. Y uno de ellos pone en un cojín una rosa. Llega con la reina y le dice, Su Majestad, entre la espina y la rosa, la reina escoja. Decía Carlos Septién que el periodismo es el parlamento diario de los pueblos. Consignar lo que se dice sin matices, sin adjetivos, lisa y llanamente. Esa es la tarea que hemos sido llamados los que nos dedicamos a este oficio. Se escribe para no olvidar, o por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Porque se me empezaban a olvidar las cosas. Se escribe también para dejar un testimonio de lo que se ha visto o de lo que se ha vivido. Por eso creo que todos debemos escribir algo. Tan importante es el trabajo de un periodista como el de una secretaria que se levanta a las 5 de la mañana para llegar puntual a su trabajo a las 8. Tiene algo que contar. Cómo le va en el camión, a qué hora se levanta, a qué horas da de desayunar, si está casada, si no. Todos tenemos una historia que contar. Es quizá la expresión más valiosa de la comunicación, la palabra escrita. Saber que aunque pase el tiempo, en algún lugar, en algún momento, alguien podrá leer cómo se hacía el periodismo a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. Querida y admirada Linet Puente, vaya época la que nos tocó vivir. Conocí a Linet Puente trabajando, siempre trabajando, una hormiga con olfato privilegiado. De arriba para abajo, subía, bajaba. Y admiré tu carrera desde el primer momento en que te vi en la alfombra roja de la entrega del Oscar. ¡Wow! ¿Cómo se coló? Digo, que se haya colado al foro, sí, pero en los Oscar. Ahí estaba la muchachita de Sinaloa, orgullo de Guasave. De ahí, de Guasave, desde donde se alimenta todo el país. El trigo que comemos, el maíz, es de Guasave. Ahí estaba, con la mano firme, apretando el micrófono, la que también fue líder de las porristas ahí en la WIC. Ahí estaba Linet Puente en la alfombra roja, por donde solo pasan los más exitosos del cine. Ahí estaba la incansable reportera, forjándose un nombre, un lugar entre los grandes y un prestigio que hoy la distingue. Si algo debemos aprender de Linet Puente es eso, a defender el trabajo con uñas y dientes. Si algo discute Linet Puente, es que alguien llegue con la tijera y recorte una palabra, ya no digamos un párrafo, o peor aún, que cancelen su nota del noticiero. Uf, no la quieren conocer. La chaparrita se convierte en un gigante, arrebata y argumenta, discute con todas sus fuerzas, y aunque no siempre gana todas las batallas, nunca se cansa de pelearlas. Eso es lo que la hace grande. Eso es lo que me hace admirarla. La gente pierde una batalla y se rinde. Y Linet nunca se rinde, siempre discute. ¿Y por qué me dan un minuto si me pueden dar dos? ¿Y por qué no entra en la tarde? ¿Y por qué no entra en la noche? Tu deseo de ser mejor cada día, en cada nota, en cada noti, no es un eslogan, es un estilo de vida. Así es como educa Noah. Así es como se refiere la gente que te quiere y te conoce. Y así será recordada, siempre ser la mejor. Querida Linet, gracias por leer estas páginas, gracias por acompañarme esta tarde, por dejarme acompañarte tantas mañanas en el noticiero que despertó a México, ya lo decía Juanma. Gracias por seguirme la corriente, para vestirnos del mismo color los martes, para ponerse el traje de charro el 16 de septiembre, por ponerse el disfraz de la Catrina el 2 de noviembre. Gracias por aceptar despertarte los domingos y seguir todavía conmigo, con la misma sonrisa, con la misma energía, y los mismos nervios que, aunque no se nos notan, nunca se dejan de sentir. Gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias por dejarme ser tu amigo. Gracias, Jorge. Gracias.
Querido Juanma, la mesa una vez más nos ha reunido. La mesa es muy importante entre la relación periodística, personal y de amistad que tenemos Juanma y yo. La mesa. Disciplina y valor son dos ingredientes que no pueden faltar si alguien se preguntara qué se necesita para ser un buen reportero. Tú tienes las dos y las tienes de sobra. Aprendí a admirar a Juan Manuel Jiménez mucho antes de conocerlo. Es verdad lo que cuenta. Fue mi compañía durante muchas madrugadas porque yo antes de llegar al canal prendía el radio en la tele, en el carro y escuchaba a Juan Manuel Jiménez. Entonces me hacía la tarea. Él daba las noticias y decía, yo ya sé qué voy a decir. Pues alguien se levantó más temprano que yo. Sintonizaba la radio y era el único salvaje que empezaba su noticiero a las 5 de la mañana por MBS Radio. El día que lo conocí comprobé que la disciplina era su carta de presentación. Sí, si yo me levantaba a las 4, cuando escuchaba a Juanma fresco, sonriente, imaginaba que seguramente su despertador sonaba a las 2 o a las 3. Despiadado. Eso es disciplina. Eso es disciplina. No solamente hambre y deseo de triunfo, eso es indispensable. Sin disciplina no hay éxito. Sin disciplina no hay éxito. Primero está la disciplina y luego el éxito, incluso en el diccionario. No pasó mucho tiempo para sentarnos a la mesa, compartir la comida y la charla. Juanma es un tipo que siempre está informado. Ese día leí el periódico, por suerte. Siempre brillante al hablar, ya lo comprobaron. Siempre prudente para escuchar, una cualidad también importante en el periodista. Dicen que nacemos con 2 orejas y una boca para escuchar más de lo que podemos hablar. Mucho de lo que hoy sostengo, este libro, pues fue producto de su insistencia. Me alentaba a escribir, a buscar una editorial, a darle forma a los relatos. Recuerdo haberle leído una breve síntesis de lo que sería el libro antes de escribirlo. Y justo, como te diste cuenta, ese texto es el que aparece en la contraportada. Ese fue en una comida que nos echamos ahí en un restaurante muy fino. Muy fifí. Muy fifí. Gracias, Juanma, por compartirme generosamente tus ideas, tus contactos. No puedo dejar de mencionar el otro ingrediente que lo caracteriza, el valor. No me refiero solo a la agresión que sufrió Juan Manuel en una manifestación, eso es anecdótico. Más allá de lo que ocurre en una marcha, en una manifestación, el valor de seguir con más fuerza, con más energía, con más inteligencia, es lo que ha consolidado a Juanma como un periodista de pies a cabeza, periodista de los que necesita este país, que le urgen a México. Eres valiente y esa virtud siempre te hará trascender, estoy convencido, te hará destacar como hasta ahora. Gracias, querido Juanma, por acompañarme una vez más en torno a una mesa. Que siempre haya ocasión para sentarnos, ya sea para construir un proyecto o porque nos dé hambre, pero siempre en torno a la mesa. Gracias por estar aquí. Mi admirado César, mi querido César, recibe, para que se den una idea, pues unos 500 manuscritos al mes de gente que dice, voy a escribir un libro, entonces le llegan los manuscritos a él, 500 al mes. No, pues gracias por elegir el mío, ¿no? ¿Cuántas presentaciones hemos compartido, querido César? Sí, y no se venden los libros, caray. Agradezco profundamente a mi editor Carlos Ramos Arístides, un lector escrupuloso, que desde el primer párrafo detecta si el libro tiene futuro o no. Desde el primer párrafo, aunque lo termine de leer, A sus manos llegan, les digo, decenas de manuscritos por semana, lo cual hace que su olfato siempre esté afilado. Gracias, César, por apostar por los escritores nuevos. Gracias por ser psicólogo, por ser psiquiatra antes que editor. Gracias por soportar las llamadas de escritores tóxicos como yo, que le hablamos todo el tiempo. ¿A qué horas vamos a publicar y cómo va? Siempre queremos todo deprisa, viciados por el ritmo de trabajo. Gracias por acompañarnos. Señoras y señores, autoridades de la Filminería, gracias por invitarme a este palacio. Nunca me imaginé que fuera el salón de actos, o sea, qué privilegio. Y además en la silla así como de los reyes, ¿no? Gracias, de verdad, gracias por invitarme a este palacio. Recinto donde príncipes y princesas destinaban sus tardes para mojar el dedo con saliva
y leer, deslizar las páginas de innumerables libros. No había tele, ¿no? Hoy convertido en el epicentro de la lectura esta Feria Internacional de Minería. El periodismo es el parlamento diario de los pueblos, lo decía Carlos Septién, es decir, las voces de los hombres y las mujeres que al fin del día la prensa recopila y al publicarlas las hace eternas por los siglos de los siglos. Ya quedó escrito, ya quedó dicho. Esa gran responsabilidad recae en los periodistas. Queridos amigos, señoras y señores, este es mi parlamento, mi voz hecha palabra escrita. Es el mensaje que guardo en una botella y que tiro al mar con la esperanza de que le llegue a alguien, destape la botella y lea el libro. Es también mi testamento, un testimonio de lo que hasta ahora he visto y he vivido. Me quedo con una definición extraordinaria y generosa que hace unos días me compartió mi colega y amiga, hoy presente en esta sala, Rocío Correa, sobre este texto. Lo encuentro honesto, transparente, un recuento legítimo de los hechos con una visión sanamente distante del momento y, ¿por qué no?, justamente emotivo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias por su